Durante un viaje familiar a un hotel de lujo, mi nuera me humilló delante de todos en la recepción. Cancelamos el cuarto de la vieja. Que duerma en el almacén de limpieza. Gritó. Todos se rieron. Yo simplemente caminé hacia el mostrador y saqué una tarjeta platino. Cuando el director me reconoció, el color desapareció de sus rostros. Me da gusto que estés aquí escuchando mi historia. Comenta desde qué país me sigues para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Tengo 63 años. Jamás imaginé que el instante más doloroso de mi existencia ocurriría frente a extraños en el vestíbulo brillante de un complejo hotelero de 5 estrellas. Habíamos viajado casi 5 horas en carretera. Mi hijo Marcos manejaba. Su esposa Valeria iba de copiloto. Yo en la parte trasera con mis 2 nietos. Este viaje lo había esperado durante meses enteros. Desde el momento en que Marcos mencionó, casualmente por teléfono, que pasarían las vacaciones en el Gran Hotel Aurora, algo dentro de mí se iluminó con una esperanza que debía haber apagado inmediatamente. Valeria dijo que había lugar para mí. Bueno, lo que en realidad dijo fue, si tu madre realmente quiere venir, supongo que puede hacerlo. Con ese tono que yo conocía perfectamente. Ese tono que convertía cada invitación en un sacrificio, cada gesto en una carga que yo no merecía. Pero acepté. Por supuesto que acepté. Durante el camino, Valeria se quejó del tráfico, del aire acondicionado, de la música que Marcos eligió. Cuando uno de los niños pidió parar para usar el baño, suspiró como si le hubieran pedido escalar el Everest. Solo faltan 20 minutos, dijo irritada. Marcos guardó silencio. Siempre guardaba silencio. Yo miraba el paisaje por la ventana, tratando de convencerme de que esta vez sería diferente. Que tal vez, solo tal vez, durante estos días podríamos ser una verdadera familia. El Gran Hotel Aurora apareció ante nosotros como una fantasía hecha realidad. Muros de cristal y granito, jardines perfectos. Una cascada artificial en la entrada. El estacionamiento repleto de vehículos costosos. Porsche, Audi, algún Maserati. Marcos estacionó nuestro modesto auto entre ellos y por un breve instante me sentí parte de algo extraordinario. Entramos al vestíbulo y el aire fresco me recibió como un abrazo después del calor sofocante. El interior era aún más impresionante. Techos tan altos que parecían tocar el cielo. Lámparas gigantes de cristal. Pisos de mármol italiano tan brillantes que podías ver tu reflejo. Familias elegantes hacían fila. Personal uniformado se movía con precisión silenciosa. El murmullo elegante de conversaciones se mezclaba con música suave de piano. Me quedé un paso atrás mientras Marcos y Valeria avanzaban hacia la recepción. Los niños corrieron hacia una pecera decorativa cerca del área de espera. Yo sostenía mi pequeña maleta, sintiéndome repentinamente invisible con mi vestido sencillo y mis zapatos prácticos. Valeria habló con el recepcionista. Un hombre joven de traje impecable. Vi cómo revisaba la computadora. Vi cómo Valeria sentía, cómo Marcos firmaba documentos. Todo parecía normal, rutinario, predecible. Entonces Valeria se dio vuelta hacia mí. Reconocí esa expresión de inmediato. Era la misma mirada que ponía cuando estaba a punto de lanzar uno de sus comentarios envenenados. Esos que siempre parecían inocentes pero dejaban heridas que duraban semanas. Se acercó con pasos medidos. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol. El vestíbulo estaba lleno. Familias esperando turno. Empleados transportando equipaje. Huéspedes relajados en sofás de cuero. Y Valeria alzó la voz. No. Gritó. Pero habló lo suficientemente alto para que todos voltearan a mirar. Cancelamos tu habitación. Elena, me quedé congelada. Las palabras no tenían sentido al principio. Esperé que Marcos dijera algo, que la corrigiera, que explicara el malentendido, pero él solo miraba sus zapatos con las manos enterradas en los bolsillos. Valeria continuó. Su voz se volvió más alta, más clara, más cruel. No vamos a malgastar dinero en un cuarto para ti. Puedes dormir en el almacén de limpieza. Es lo que una vieja entrometida como tú se merece. Risas. Escuché risas. No de todos, pero sí de algunos. Un señor con saco de diseñador soltó una carcajada. Una mujer joven le susurró algo a su acompañante y ambos sonrieron con malicia. Incluso el recepcionista bajó la mirada incómodo, como si presenciar esta crueldad fuera parte de su trabajo diario. Mi hijo. Mi único hijo. El bebé que di a luz. El niño que cuidé cuando estuvo enfermo. El joven que consolé cuando su corazón fue roto. Se rió. No fue una risa fuerte. Fue nerviosa, ahogada. Pero la escuché. Y eso fue peor que cualquier carcajada abierta. Los niños no comprendían qué estaba sucediendo. El mayor, de 10 años, me miró confundido. Abuela, ¿vas a quedarte con nosotros? Valeria jaló su brazo con fuerza. Silencio. Cariño,
Los adultos están resolviendo asuntos importantes. Sentí calor, primero en mi pecho, luego subiendo por mi cuello hasta incendiar mis mejillas. No era solo vergüenza, era algo más devastador, una mezcla tóxica de humillación, traición y un dolor tan penetrante que me costaba respirar normalmente. Las luces de las lámparas parecían demasiado intensas. El murmullo de voces se convirtió en un zumbido lejano. Mis piernas temblaban. Por un segundo consideré darme la vuelta, simplemente irme, llamar un taxi, regresar a la terminal de autobuses, desaparecer de sus vidas como claramente deseaban. Pero algo cambió dentro de mí en ese preciso instante. No fue ira, todavía no. Fue claridad absoluta. Durante años había soportado los comentarios de Valeria, las pequeñas crueldades disfrazadas de bromas, los olvidos convenientes cuando se trataba de incluirme en reuniones familiares, las navidades donde milagrosamente no había espacio para mí en el auto, los cumpleaños de los niños donde la invitación llegaba cuando el evento ya había pasado, y mi hijo nunca decía nada, nunca me defendía, siempre encontraba excusas, justificaciones, maneras de minimizar lo que su esposa hacía, y yo lo permitía, porque eran mi familia, porque no quería causar conflictos, porque tenía terror de perderlos completamente. Pero parada ahí, en medio de ese vestíbulo lujoso, con desconocidos mirándome con lástima o diversión, me di cuenta de algo fundamental. Ya los había perdido hace mucho tiempo. Respiré profundo. Mis manos dejaron de temblar. Ajusté el mango de mi maleta y caminé hacia el mostrador. No miré a Valeria. No miré a Marcos. Caminé erguida, pasos firmes. Aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando pieza por pieza, el recepcionista me observó con cautela. Señora, ¿puedo ayudarla en algo? Saqué de mi bolso una tarjeta. No era una tarjeta común. Era platino. Pesada. Con un brillo particular bajo esas luces brillantes. La coloqué sobre el mostrador sin pronunciar palabra. El recepcionista la tomó. Sus ojos se agrandaron como platos. Miró la tarjeta. Luego a mí. Luego nuevamente la tarjeta. Sus manos temblaron ligeramente mientras la deslizaba por el lector. Señora Mendoza. Susurró. Su rostro se puso pálido. ¿No sabíamos que usted estaría aquí hoy? Discúlpeme. No teníamos registro de su llegada. Detrás de mí el silencio era absoluto. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda como dagas. El recepcionista tecleó nerviosamente en su computadora. Un momento, por favor. Voy a llamar al director general de inmediato. Entonces llegó. Un hombre de traje perfectamente cortado, cabello plateado peinado con precisión. Caminó rápidamente desde una oficina lateral. Su expresión cambió de profesional a casi reverencial cuando me vio. Señora Mendoza. Su voz resonó en todo el vestíbulo. Se acercó con pasos apresurados. No teníamos idea de que nos honraría con su visita. Su nombre está en nuestra lista de propietarios fundadores del hotel. El mundo pareció detenerse. Propietarios. Escuché un jadeo ahogado detrás de mí. Sabía perfectamente quién era. El director continuaba hablando, pero yo apenas podía concentrarme. Algo sobre la suite imperial, sobre arreglos especiales, sobre cómo todo el personal estaría completamente a mi disposición. Mi corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de una mezcla extraña de alivio y profunda tristeza. Me volteé lentamente. Marcos estaba completamente pálido. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. Valeria tenía el rostro congelado en shock puro. Sus ojos, normalmente tan calculadores, ahora mostraban algo que nunca había visto en ella. Miedo genuino. Los niños tiraban de la mengue de su padre, haciendo preguntas que él no podía responder. Las personas, que minutos antes se habían reído ahora, nos observaban con curiosidad incómoda. Algunos murmuraban entre ellos. Otros simplemente miraban, esperando el próximo acto de este drama inesperado. Señora Mendoza, el director me tocó suavemente el brazo. ¿Desea que llevemos su equipaje a su suite ahora mismo? Tenemos champán y nuestro chef puede preparar lo que usted desee. Asentí en silencio. Todavía no confiaba en mi voz. Perfecto. ¿Y sus acompañantes? Miró a Marcos y Valeria con expresión neutral pero profesional. Había algo en sus ojos. Reconocimiento. Él había presenciado todo, ellos tienen su propia reservación, dije finalmente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No viajan conmigo. El director asintió. Por supuesto. Si necesita cualquier cosa, marque el 0 desde su habitación. Hizo una seña a un botones joven. Acompaña a la señora Mendoza a la suite imperial. Mientras el botones tomaba mi maleta, Marcos dio un paso al frente. Mamá, necesitamos hablar. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a un hombre de 38 años. Ya no al niño que había sido. Vi las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el inicio de canas en sus sienes,
la postura ligeramente encorvada de alguien que cargaba peso invisible, pero más que nada había un extraño. Alguien que se parecía a mi hijo, pero que había dejado de serlo hace mucho tiempo. Ahora no, Marcos. Pero mamá, no entiendo. ¿Cómo es que tú? ¿Por qué nunca nos dijiste? Después, dije cortante, y seguí al botones hacia los elevadores. La suite imperial estaba en el piso 18. El botones hizo conversación educada durante el trayecto. Mencionó amenidades, horarios del restaurante, ubicación del spa. Yo asentía sin realmente escuchar. Mi mente estaba en otro lugar. En otro tiempo, cuando la puerta de la suite se cerró detrás de mí, finalmente pude respirar. La habitación era espectacular. Ventanales enormes con vistas a las montañas. Muebles elegantes. Una cocina completa. Incluso un piano de cola blanco en la esquina. Flores frescas en jarrones de cristal. Una botella de champán en hielo como prometió el director. Chocolates gourmet en la mesa de centro. Me dejé caer en el sofá de terciopelo color marfil y cerré los ojos. La verdad era más complicada de lo que cualquiera imaginaba. 16 años atrás, cuando mi esposo Tomás murió, me dejó más de lo que nadie sabía. Tomás había sido un hombre discreto, trabajador incansable, el tipo de persona que pasaba desapercibida. Habíamos vivido modestamente, nunca ostentando, nunca llamando la atención. Pero Tomás había sido brillante con las inversiones, extraordinariamente brillante. Cuando murió, descubrí que teníamos casi $4 millones en activos diversos, propiedades, acciones, bonos. Y este hotel, el Gran Hotel Aurora, había sido una de sus últimas inversiones. Compró una participación del 35% cuando el lugar estaba en construcción. Apostó a que se convertiría en un destino exclusivo. Tuvo razón, después de su muerte tuve que tomar decisiones. Marcos tenía 23 años entonces, recién graduado, lleno de ideas sobre cómo ayudarme a manejar las finanzas. Valeria y él llevaban saliendo apenas 8 meses, pero ella estaba presente en cada conversación, en cada reunión familiar, ofreciendo sugerencias no solicitadas. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en la mesa de mi antigua cocina, revisando documentos. Marcos tenía esa expresión seria que ponía cuando quería parecer maduro. Mamá, creo que deberías dejarme manejar esto. Es muy complicado. No quiero que te estreses o cometas errores costosos. Errores. Como si yo fuera incapaz. Como si 42 años de matrimonio no me hubieran enseñado absolutamente nada sobre dinero. Valeria estaba junto a él, asintiendo con expresión falsamente preocupada. Es demasiado para procesar, Elena. Marcos solo quiere protegerte. Quizás sería mejor si él manejara las inversiones. Tú podrías simplemente vivir tranquila con tu pensión, como si yo fuera una anciana inútil. Pero asentí. Les dejé creer que lo harían. Les mostré algunas cuentas, algunos documentos, lo suficiente para satisfacerlos, y guardé el resto para mí. Las inversiones más grandes, las propiedades, las participaciones en negocios, incluido este hotel. ¿Por qué lo hice? Al principio no lo sabía con certeza. Había algo en la forma en que me hablaban, en cómo asumían mi incompetencia, que me hacía querer proteger lo que Tomás y yo habíamos construido juntos. Luego, a medida que pasaron los meses y luego los años, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una prueba. Quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi presencia. Quería saber si me amaban como madre o si solo me toleraban como obligación molesta. La respuesta llegó lentamente, dolorosamente. Marcos y Valeria se casaron al año de la muerte de Tomás. No me pidieron ayuda para la boda. Valeria dijo que sus padres pagarían todo. Yo asumí que era porque querían control total de los detalles. Años después, una tía me comentó casualmente que Valeria había dicho que no valía la pena pedirle dinero a Elena porque apenas tenía para sobrevivir con su pensión miserable. Mi pensión, que ellos asumían, era todo lo que tenía. Cuando los niños nacieron intenté estar presente. Ofrecí cuidarlos, ayudar, ser la abuela que deseaba ser, pero siempre había excusas inventadas. Valeria estaba ocupada con su rutina. Los niños tenían demasiadas actividades. No era buen momento para visitas inoportunas. En Navidad me invitaban, pero siempre con ese tono condescendiente. Supongo que puedes venir si no tienes otros planes, como si fuera un favor enorme, como si mi presencia fuera una carga pesada que soportaban por pura obligación. Y los cumpleaños. Dios, los cumpleaños. Marcos nunca olvidaba el de Valeria. Flores caras, cenas elegantes en restaurantes exclusivos, regalos costosos. Mi cumpleaños 62, el año pasado, pasó sin una sola llamada. Cuando finalmente llamé 4 días después, Marcos dijo, lo siento, mamá. Con el trabajo se me pasó completamente por alto. Valeria había tenido su fiesta sorpresa 2 semanas antes. 50 invitados, banda en vivo, pastel de 4 pisos. Me tragué el dolor una y otra vez. Pero en algún lugar profundo dentro de mí,
Una parte había registrado cada desaire, cada olvido conveniente, cada vez que elegían excluirme deliberadamente, y esa parte había crecido, solidificándose en algo frío y cristalino. No eran mi familia, eran mi experimento fallido. El teléfono de las Beat sonó sacándome de mis pensamientos amargos. Lo ignoré. Sonó 4 veces más antes de detenerse. Luego mi celular comenzó a vibrar insistentemente. Marcos. Ignoré la llamada. Luego otra. Y otra. Finalmente llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Estamos en el restaurante del Labi. Te esperamos. Miré el mensaje durante varios minutos. Luego, lentamente, escribí una respuesta. Nos vemos en el restaurante a las 8. Solo estoy Valeria. Los niños deben quedarse con la niñera del hotel. La cena sería en 2 horas. Me di una ducha prolongada, dejando que el agua caliente aflojara cada músculo tenso. Me puse un vestido que había comprado meses atrás pero nunca usado. Era elegante, de un verde esmeralda profundo, con un corte que me favorecía más de lo que recordaba. Me arreglé el cabello cuidadosamente. Me puse maquillaje. Cuando me miré en el espejo, vi algo que no había visto en años. Vi a una mujer que no se disculpaba por ocupar espacio. Bajé al restaurante exactamente a las 8. El lugar era hermoso. Iluminación tenue, velas en cada mesa, el sonido elegante de copas y cubiertos. Vi a Marcos y Valeria en una mesa del fondo. Él se veía agitado, moviendo nerviosamente su copa de vino. Ella tenía esa expresión que conocía perfectamente. Control forzado, labios apretados, manos sobre la mesa con dedos entrelazados demasiado fuerte. Me senté frente a ellos sin decir palabra. Un mesero apareció inmediatamente, llenó mi copa de agua, ofreció el menú con elegancia. Pedí sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en mi hijo. El silencio se extendió, denso, incómodo, casi tangible. Finalmente Marcos lo rompió. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Tomé un sorbo de agua antes de responder. ¿Decirles qué exactamente? Que eres dueña de este lugar, que tienes dinero. Todo este tiempo pensamos que apenas sobrevivías con la pensión de papá. Nunca dije eso, respondí con calma absoluta. Ustedes lo asumieron. Valeria se inclinó hacia adelante, voz controlada pero tensa. Nos hiciste quedar como idiotas allá afuera. Frente a toda esa gente, la miré directamente. Por primera vez en 16 años, la miré sin desviar la mirada ni un segundo. No, dije suavemente. Ustedes se hicieron quedar exactamente como lo que son. Valeria se echó hacia atrás como si la hubiera golpeado. Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El mesero llegó con nuestros platillos. Los colocó con cuidado profesional antes de retirarse silenciosamente. Nadie tocó su comida. No te entiendo, dijo Marcos finalmente. Voz temblorosa. Si tenías dinero, si tenías todo esto, ¿por qué dejaste que pensáramos que eras? Pobre, terminé por él. Que era una carga, que necesitaba su compasión. Tomé mi tenedor. Corté un pedazo de salmón con movimientos precisos, porque quería ver algo importante. ¿Ver qué? Valeria prácticamente escupió las palabras. Mastiqué despacio, saboreando la comida que ellos ni siquiera habían probado. Quería ver si me amaban, sin esperar nada a cambio. Quería saber si valía algo para ustedes, más allá de lo que pudiera darles materialmente. Marcos negó con la cabeza, confundido. Mamá, siempre te hemos amado. Siempre. Las palabras me habrían conmovido años atrás. Ahora solo sonaban completamente huecas. Sí, dije suavemente, como cuando me dejaron fuera de la cena de Navidad hace 4 años porque no había espacio en el vehículo. Verifiqué después. Rentaron una camioneta para 8 personas, eran 6 con todo y equipaje. Marcos parpadeó. Eso fue. Hubo un malentendido con Lo como mi cumpleaños 62 el año pasado. Continué. Mi voz todavía calmada, casi conversacional. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero 2 semanas antes, gastaron $5,000 en la fiesta sorpresa de Valeria en ese restaurante francés exclusivo. Yo te llamé después, protestó Marcos débilmente. Me disculpé. 4 días después de que yo llamara primero, tomé un sorbo de vino. Tu disculpa fue que estabas ocupado con el trabajo. Valeria se inclinó hacia adelante, ojos brillantes de ira apenas contenida. Esto es absurdo. Te estás comportando como una niña resentida, llevando cuenta de cada pequeño error insignificante. ¿Pequeño error? Repetí. Dejé el tenedor en el plato con un clic suave. Valeria, en 16 años, me has invitado a tu casa exactamente 13 veces. Las conté. Y de esas 13, 8 fueron porque necesitabas que cuidara a los niños mientras ustedes salían de viaje o a eventos sociales. Eso no es justo, dijo Marcos. Vivimos vidas ocupadas, mamá. Tenemos responsabilidades importantes. Lo sé perfectamente, asentí. Por eso nunca me quejé ni una sola vez.
Por eso siempre dije que, sí cuando necesitaban algo. Cuidé a los niños cuando tuvieron varicela y tú tenías esa conferencia crucial. ¿Recuerdas, Marcos? Estuve despierta 4 noches consecutivas. Cuando regresaste ni siquiera preguntaste cómo habían estado. Solo dijiste gracias rápidamente y te fuiste directo a dormir. El silencio volvió a caer sobre la mesa como manta pesada. Podía ver a Marcos procesando, recordando. Su rostro contraía con cada memoria recuperada, o cuando tu lavadora se descompuso, continué mirando a Valeria. Te ofrecí dinero para repararla. Dijiste textualmente que no necesitabas caridad de una vieja. Pero 3 semanas después, le pediste a Marcos que te comprara una nueva. Él sacó el dinero de su fondo de emergencia. $4,000 exactos. Valeria apretó los labios hasta convertirlos en línea delgada. No sabíamos que tú pudieras. Exacto, la interrumpí. No sabían porque nunca preguntaron. Nunca se interesaron. Asumieron que era pobre, que era un estorbo, que mi única función era estar disponible cuando me necesitaran y desaparecer completamente cuando no. Marcos se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba completamente abrumado. Mamá, si nos hubieras dicho que, mi voz se elevó por primera vez. No mucho, pero lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan. Bajé el tono. Si les hubiera dicho que tenía dinero, me habrían tratado diferente. ¿Eso hace que esto esté mejor o peor? Marcos no respondió. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo su calor bajar por mi garganta. Cuando tu padre murió, ustedes dos venían a casa cada semana. ¿Lo recuerdan? Me ayudaban con papeles, con llamadas del banco. Con todo hice una pausa significativa, pero en cuanto pensaron que todo estaba arreglado, en cuanto asumieron que yo tenía solo una pensión básica y nada más que ofrecer, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en fechas obligatorias, y luego ni siquiera eso. Teníamos a los niños, protestó Valeria. Teníamos una vida que construir desde cero. Lo sé perfectamente, asentí con tristeza. Yo nunca pedí ser el centro de tu vida. Solo pedía no ser olvidada por completo. No ser tratada como si no existiera. Marcos respiró profundo. Ojos vidriosos. Mamá, yo, no me di cuenta. No sabía que te sentías así. No respondí. Solo lo miré directamente. Ni una sola vez notaste que tu esposa hablaba de mí como si fuera basura. Ni una sola vez te preguntaste por qué tu madre pasaba todos los días festivos completamente sola. Su quedó callado. Miré a Valeria. La Navidad pasada, tu hermana publicó fotos de tu cena familiar en redes sociales. Las vi todas. 25 personas alrededor de esa mesa enorme. Familia de Marcos, familia tuya, amigos cercanos. Yo estaba 20 minutos en auto. Comí un sándwich de jamón frente al televisor viendo películas navideñas. Nos dijiste que tenías otros planes. Dijo Valeria defensivamente. Mentí porque sabía que la invitación era por pura obligación, no porque realmente me quisieran ahí. Dejé la servilleta sobre la mesa cuidadosamente. La verdad, Valeria, es que preferí estar sola que soportar otra cena, donde me tratarías como mobiliario invisible. Eso es completamente injusto, siseó ella. Siempre he sido amable contigo. Amable. Solté una risa sin humor. Valeria, le dijiste a tu madre que yo era difícil de complacer. La escuché claramente. Estaba en el baño de tu casa, durante la cena de Acción de Gracias hace 3 años. Ustedes estaban en la cocina. Dijiste que yo era crítica, demandante, que siempre encontraba algo de que quejarme amargamente. Valeria palideció ligeramente. Nunca me he quejado, continué. No de la comida, no de cómo educan a sus hijos, no de absolutamente nada. Pero tú necesitabas pintarme como villana para justificar cómo me tratabas cruelmente. Me levanté de la mesa. Así que no fui yo quien los hizo quedar como idiotas esta tarde. Ustedes hicieron eso solos, completamente solos. Espera, Marcos se puso de pie también. No puedes simplemente irte así. Tenemos que resolver esto. No hay nada que resolver, Marcos. Ustedes me mostraron quiénes son durante 16 años. Y yo finalmente les creí. Entonces, ¿qué? Valeria se levantó, voz estridente. ¿Vas a castigarnos? ¿A desheredarnos? ¿Todo esto fue para humillarnos públicamente? La miré con una mezcla de lástima y cansancio absoluto. No, Valeria, no voy a castigarte. No necesito hacerlo. Ya viven con las consecuencias de sus decisiones diarias. Yo solo me niego a seguir viviendo con ellas. Mamá, por favor. Marcos me alcanzó, tomándome del brazo. Su toque era suave, casi suplicante. Dame una oportunidad de arreglar esto. Solo dime qué hacer y lo haré. Lo miré. Vi lágrimas en sus ojos. Vi arrepentimiento genuino en su rostro. Pero también vi algo más revelador. Vi a un hombre de 38 años que acababa de darse cuenta de que su madre tenía dinero considerable y que él había desperdiciado años de posibles beneficios materiales,
No quiero que arregles nada, dije suavemente, liberando mi brazo con firmeza. Solo quiero que me dejen en paz, regresé a mis feet. Corazón pesado pero mente cristalina. El teléfono de la habitación comenzó a sonar 30 minutos después. Lo desconecté completamente. Mi celular vibró constantemente con mensajes. Lo silencié todo sin leer ninguno. Me serví una copa de vino del minibar. Salí al balcón. La vista nocturna de las montañas era absolutamente impresionante. Luces parpadeantes de pueblos distantes. Estrellas brillando en un cielo despejado. El aire fresco llenando mis pulmones. Por primera vez en 16 años me sentí genuinamente ligera, como si hubiera soltado un peso que cargaba en los hombros durante décadas. A la mañana siguiente, bajé temprano al restaurante. Pedí desayuno. Disfruté café recién hecho y pan tostado con mermelada de frambuesa. Leí el periódico que un empleado me trajo cortésmente. Era casi normal, casi pacífico. Hasta que Marcos apareció. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en absoluto. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. No dormí en toda la noche, dijo, voz ronca. Estuve pensando, recordando. Y tienes razón, mamá, en absolutamente todo. Seguí comiendo mi desayuno en silencio. Valeria y yo peleamos fuerte. Ella dice que estás exagerando, que estás siendo manipuladora. Pero yo, paso las manos por la cara con desesperación. Empecé a recordar cosas que había ignorado deliberadamente, cosas que dejé pasar porque era más fácil que enfrentar a Valeria. Tomé un sorbo de café. Me di cuenta de que he sido un hijo terrible, continuó. Su voz se quebró. El peor hijo posible, sí, dije simplemente. Lo has sido. Pareció sorprendido por mi honestidad brutal. Pero Marcos, continué dejando mi taza. No vine aquí buscando una disculpa tardía. No vine buscando que, finalmente vieras lo que has hecho durante años. Vine porque Valeria me invitó y tontamente pensé que tal vez las cosas serían diferentes esta vez. Pueden serlo, dijo rápidamente. Podemos cambiar. Yo puedo cambiar completamente. ¿Por qué? Pregunté. ¿Porque ahora sabes que tengo dinero que considerable? ¿Porque te das cuenta de que quizás haya una herencia importante que perder? No, protestó. Pero había duda clara en sus ojos. Porque eres mi madre. Siempre he sido tu madre, Marcos. Eso no cambió ayer. Lo que cambió fue tu percepción de lo que puedo ofrecerte materialmente. Su quedó callado. Sin poder negarlo convincentemente, me levanté de la mesa, dejando dinero suficiente para cubrir la cuenta, aunque sabía que no lo necesitaba. Mañana regreso a casa. Ustedes pueden quedarse el resto de la semana. Está completamente pagado. ¿Considéralo mi último regalo como madre de último? Su voz tembló. Mamá, no puedes hablar en serio. Completamente en serio. Me puse el bolso al hombro. No quiero tu dinero de vuelta. No quiero tus disculpas vacías. Solo quiero paz. Y esa paz no incluye seguir siendo tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Lo dejé sentado ahí, cabeza entre las manos. Pero sabía que no había terminado. Nunca es tan simple con familia. Pasé el resto de la mañana en el spa del hotel. Me hice un masaje, un facial. Me senté en el sauna, dejando que el calor sacara todas las tensiones acumuladas durante años. El personal me trataba con deferencia que antes me habría incomodado. Ahora simplemente aceptaba. Era propietaria de este lugar. Había invertido mi dinero sabiamente cuando otros asumían que no sabía hacer nada más que limpiar y cocinar. Esa tarde llamé al director general. Roberto, necesito hacer algunos cambios importantes en mi participación aquí. Nos reunimos en su oficina, una sala elegante con vista a los jardines. Le expliqué mi situación, al menos lo suficiente para que entendiera. Era discreto, profesional. Pero vi comprensión en sus ojos. Señora Mendoza, ¿está segura? Esta ha sido una inversión extraordinariamente exitosa para usted. Lo sé perfectamente, respondí. Pero necesito un cambio. Necesito separarme de cualquier cosa que me ate a esta área, a esta vida. Firme los papeles que había preparado. Vende mi participación. Encuentra otro inversor. Usa el dinero para establecer un fideicomiso para mis nietos. Accesible solo cuando cumplan 25 años. Pero ni Marcos ni Valeria tendrán acceso a él bajo ninguna circunstancia. Roberto asintió, tomando notas. ¿Y sus suite? ¿Sus privilegios? Terminan mañana cuando me vaya. No volveré aquí nunca más. Esa noche, después de empacar, me senté en mi terraza con una copa de vino. Mi teléfono estaba en la mesa junto a mí. Por primera vez en casi un año consideré llamar a Marcos. No para perdonarlo, no para reconstruir lo roto, sino para decirle que lo veía intentando, que veía sus esfuerzos, incluso si no cambiaban el pasado doloroso. Pero en cambio, envié un mensaje de texto simple. Los niños son buenos. Estás criándolos bien. La respuesta llegó minutos después. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que imaginas. No respondí. No había necesidad, los meses se convirtieron en un año. Los niños seguían viniendo ocasionalmente. Lentamente construimos nuestra propia relación. No era perfecta,
pero era real, era honesta, y era en mis términos completamente. 2 años después de dejar el hotel, estaba en mi nuevo jardín, junto al mar, plantando rosas, cuando escuché pasos. Levanté la vista. Era Marcos. Solo, me puse de pie lentamente, quitándome los guantes de jardinería. No es día de visita, lo sé. Su detuvo a varios metros de distancia, respetando el espacio. Solo necesitaba decirte algo importante. Esperé sin invitarlo a acercarse más. Finalmente entendí algo fundamental, dijo. Respiró profundo. Entendí que no necesito tu perdón para seguir adelante. Que mi trabajo no es conseguir que me perdones, sino asegurarme de que los niños nunca tengan que pedir perdón por las mismas cosas horribles, ¿sí? Pregunté. Voz neutral, vine a decirte gracias. Por permitir que los niños te conozcan. Por darles lo que yo desperdicié. Su voz se quebró, para decirte que finalmente entiendo lo que significa ser fuerte. Significa saber cuándo alejarse. Significa establecer límites incluso cuando duele. Significa elegirte a ti misma cuando nadie más lo hace. El viento del mar soplaba entre nosotros, llevando aroma a saliflores. Te perdí hace mucho tiempo, continuó. Pasé años sin aceptarlo, pero ahora lo acepto completamente. No eres mi mamá de la manera que solía serlo. Eres la abuela de mis hijos, y eso es más de lo que merezco. No dije nada, no había nada que decir. Marcos asintió como si hubiera esperado mi silencio. Se dio vuelta para irse, pero algo en mí, algo pequeño pero persistente, me hizo hablar. Marcos. Su detuvo, pero no se volteó. Lo que les estás enseñando a tus hijos sobre respeto, sobre límites, sobre no dar por sentado a las personas. Hice una pausa. Tu padre estaría orgulloso de eso. Vi sus hombros tensarse, luego temblar ligeramente. Asintió una vez. Rápido. Y siguió caminando sin mirar atrás. Me quedé en mi jardín, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. No sentí triunfo por mis palabras. No sentí vindicación. Solo sentí una especie de cierre tranquilo. Esa noche me senté en mi terraza. Las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo. Y yo, Elena Mendoza, sentada en mi pequeña terraza, en mi pequeña casa junto al mar, finalmente estaba en paz absoluta. No había reconciliación dramática. No había disculpas grandiosas que sanaran décadas de dolor. No había final perfecto, donde todos aprendían su lección y vivían felices para siempre. Pero había esto. Una mujer que finalmente había aprendido que alejarse no era abandono. Era supervivencia. Era respeto propio. Era amor. El tipo de amor más difícil de todos. El amor propio que dice claramente, merezco más que esto. Había nietos que crecerían sabiendo que las personas tienen límites, que esos límites deben ser respetados, que aprenderían que puedes amar a alguien desde la distancia, que verían en su abuela no a una víctima, sino a una mujer que eligió su propia paz sobre la comodidad de otros. Y había esto, yo, finalmente libre del peso de expectativas que nunca se cumplirían, libre de la necesidad de ser necesitada, libre de disculparme por existir. La libertad, descubrí, no siempre llega con fanfarria. A veces llega en silencio, en una casa junto al mar, en una terraza bajo las estrellas. Llega cuando finalmente sueltas lo que nunca fue tuyo para sostener la responsabilidad de la felicidad de otros a costa de la tuya propia. Tomé el último sorbo de mi vino. Miré hacia el futuro. No sabía qué vendría. Tal vez los niños seguirían visitando. Tal vez la relación con Marcos permanecería distante pero respetuosa. Tal vez algún día, años en el futuro, podríamos encontrar algo parecido al perdón genuino. O tal vez no. Y estaba bien también, porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba el cierre de ellos para tener paz. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. No necesitaba nada de ellos en absoluto. Lo único que necesitaba era esto, el sonido del mar, el cielo lleno de estrellas, y la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Me había elegido a mí misma, y esa elección, esa simple pero revolucionaria elección, había cambiado absolutamente todo. Finalmente, cuando el frío del océano se volvía intenso, entré a mi casa. Cerré la puerta con llave detrás de mí. No para mantener algo fuera, sino para mantener algo adentro, mi paz, mi espacio, mi vida reconstruida desde cero. Y por primera vez en más años de los que podía contar, me fui a dormir sin un peso en el pecho, sin preguntas sin respuesta, sin esperanzas que me lastimarían, solo con la profunda, silenciosa satisfacción de una mujer que finalmente había encontrado su camino a casa, a su verdadero hogar, a sí misma.